Los británicos la conocen como la Union Jack, y es hace poco más de 200 años la bandera del Imperio Británico. Y aunque muchos argentinos no dudarían en llamarla la bandera pirata, puede verse reproducida en todas partes como un símbolo de lo casual o lo refinado. En estos 2 siglos que nos vieron transformarnos en un pueblo y una nación, lo británico ha representado para nosotros el papel de digno rival y de socio tramposo, un modelo a seguir y una amenaza latente. Motivos no nos faltan. Siendo hijo de padres ingleses, nacido y criado en la Patagonia, me encuentro todo el tiempo con gente que imagina la Patagonia como un territorio perdido en manos británicas. ¿Cuántas veces escuchamos decir que si hubiéramos perdido las invasiones inglesas, hoy seríamos un país mejor, como Canadá o Australia? Y sin embargo, la historia de la influencia británica en la Argentina ha sido mucho más profunda y compleja. Y en el caso de la Patagonia, esto es particularmente interesante. La historia de los británicos en Argentina comienza en las costas de la Patagonia, más precisamente aquí, en Puerto San Julián. En el año 1578, una flota inglesa liderada por Francis Drake llegó al lugar en busca de un puerto seguro donde pasar el invierno. La costa patagónica se caracteriza por tener entre 1500 y 1700 visitas frecuentes de piratas y corsarios. Algunos de ellos, como Drake, un corsario con una misión asignada por la reina de Inglaterra, que es ir a atacar las posesiones españolas en el Pacífico sudamericano. La escala aquí en San Julián es básicamente hacer una parada técnica antes de arremeter contra el Estrecho de Magallanes, que Drake sabía perfectamente que era una travesía complicada. De hecho, Drake se vale de todo el conocimiento que Magallanes había desarrollado de esta zona, usa inclusive cierta cartografía muy tosca que había dejado la misión española, pero más que nada los antecedentes del uso de estos puertos. Acá en 1000 kilómetros de litoral atlántico patagónico no hay más de 5 o 6 puertos útiles. San Julián es uno de ellos, de modo tal que estos sitios eran como verdaderos oasis en la costa. Entonces permanecen aquí 2 meses, 2 meses de estadía que Drake creyó que iban a ser 2 meses apacibles, pero sin embargo estuvieron jalonados por una serie de episodios también bastante dramáticos y sangrientos. A pocos días de llegar a San Julián se produce un encuentro con tehuelches. El saldo fue negativo para los ingleses, con 2 muertos. El agente Drake menciona que en realidad los tehuelches no son tan altos como el mentiroso de Pigafetta decía, que los tehuelches doblaban en altura a los españoles, que en realidad los tehuelches apenas son un poco más altos que los ingleses. Y Drake es una persona que ya gozaba de mucha reputación como marinero, evidentemente, probablemente yo creo uno de los 5 navegantes más extraordinarios de todos los tiempos, pero era un plebeyo, digamos, en aquella época en que las cosas se dividían entre nobles y plebeyos. A Drake seguramente le pesaba ser el plebeyo. Y dentro de los cuadros superiores de su flota había algunos nobles. Uno de ellos era Thomas Doughty, que era una persona muy vinculada con las altas esferas de la nobleza inglesa y también del manejo de los destinos del reino. Aparentemente lo que ha trascendido es que venía intrigando en contra de Drake, digamos, intentando desplazarlo a Drake de lo que sería el almirantazgo de esta flota de corsarios. Cuando finalmente rueda por la arena de la playa de San Julián la cabeza de Doughty, se cuenta que Drake levanta la cabeza del suelo, la toma por los pelos y exhibe la cabeza diciendo: mirad, este es el final de los traidores, digamos, advirtiéndole al resto de la flota que cualquiera que se pasara un poco de la raya iba a terminar como Doughty, que por otra parte era un noble, o sea, no era cualquier cosa. Cortarle la cabeza a un noble, muy vinculado con las altas esferas del gobierno, no era poca cosa. Misteriosamente el reino de Inglaterra ha hecho desaparecer el diario de Drake. Drake es probablemente el primer criminal, digamos, que establece los primeros ladrillos del imperio británico. Pero hay que señalar sí que Drake no era un pirata, es una cosa, digamos, era capaz sí de degollar a 1000 personas en un puerto chileno o peruano, pero no era un pirata. El corsario tiene patente de corso, es decir, que había una serie de reglas dentro de lo que era el derecho internacional en las cuales las actividades de corsario eran lícitas. Si un pirata era atrapado en el mar, seguramente le correspondía
la horca o caminar por el tablón, terminar comido por los tiburones. Los corsarios, en cambio, funcionan más como dentro de esta maquinaria de la conformación de esos primeros estados, de esos primeros imperios, dentro de una maquinaria jurídicamente más o menos organizada. Desde Londres, la aristocracia inglesa invierte fuertemente en estas empresas comerciales y corsarias y obtiene fabulosas ganancias que serán la base del capitalismo imperial. Miss Elizabeth Tudor es la principal accionista y beneficiaria de estos emprendimientos. Como reina Isabel I de Inglaterra e Irlanda, lidera el Renacimiento inglés. Cuando regresa, tras algo más de 3 años de navegación a Inglaterra, Drake lleva un enorme botín, la reina lo premia magnánimamente con una parte de ese botín, con lo cual Drake se convierte en una persona inmensamente rica. Además lo arman caballeros, digamos. Para Drake probablemente eso tal vez fue más importante aún que la dote en oro y plata, el hecho de ser consagrado Sir Francis Drake, ¿cierto? Y el temple de Drake, no solamente como almirante, sino también como militar, creo que termina de quedar demostrado en lo que es la extinción de la Armada Invencible. Es decir, todo el poder militar naval que tenía España desaparece en una sola batalla, que es el enfrentamiento entre la Armada Invencible española y la flota inglesa, muy inferior en número, casi 1 a 10 era la proporción de barcos, de modo tal que Drake sigue siendo una persona apreciada y reconocida en Inglaterra, uno de los padres de la patria, diríamos nosotros, que tenemos una historia apenas bicentenaria, digamos, los padres de la patria en Inglaterra son más antiguos y algunos de un origen bastante más dudoso. A partir de la derrota de la Armada Invencible comienza, digamos, lo que sería el amanecer de un nuevo imperio, que es el Imperio Británico. Comienza prácticamente hacia 1600 y a partir de ahí, hasta prácticamente 1900, Inglaterra dominaría los mares, tanto desde el punto de vista militar como también desde el punto de vista comercial. Inglaterra claramente desarrolla una serie de estrategias múltiples, no es solamente el dominio militar de los mares, sino también el conocimiento, la exploración, es decir, todas las facetas que implican ser una potencia imperial. En 1592, la flota de Cavendish se dispersa antes de llegar al estrecho de Magallanes. John Davis, al mando de la Desire, avista las Malvinas, hecho que los británicos consideran su descubrimiento, desconociendo avistajes anteriores. Puerto Deseado se transforma en el puerto por excelencia de las flotas inglesas. En 1670, John Narborough toma posesión del lugar en nombre de la corona británica. Como dato interesante de mencionar es el hecho de que ya vienen difundiendo ciertas ideas del libre comercio, digamos, el mismo concepto que sustenta hoy en día las ideas capitalistas. Ya en 1670 esta flota tiene casi el propósito de establecer mercados en la costa de Sudamérica, básicamente. En 1690, John Strong desembarca en las Malvinas y bautiza al estrecho que las separa en honor a Lord Falkland, tesorero de la Marina Real. En 1707 se produce la unificación de Inglaterra y Escocia. Agresivos estadistas como Walpole y Pitt dan forma al imperio. Es el fin de la era de piratas y corsarios. La Royal Navy es ahora la encargada de cuidar los negocios de ultramar de Gran Bretaña. En 1741 llega a las costas de la bahía de San Julián Anson, que es capitán en este caso de una flota inglesa constituida por 5 barcos con cerca de 2000 tripulantes, y una flota de notable envergadura, con barcos con mucha capacidad militar, y Anson es uno de los que recomienda de manera más ferviente el establecimiento de una base inglesa en el archipiélago malvinero, porque entiende claramente cuál es el rol geopolítico que este suelo iba a jugar en lo que sería el teatro de operaciones, digamos, del Atlántico Sur, que tiene consecuencias de tan largo alcance que termina también condicionando la guerra de Malvinas, ¿no? En 1765, John Byron reclama las islas para la corona británica y las bautiza definitivamente como Falklands. Se produce el asentamiento británico y francés en las islas. España expulsa a franceses y británicos de las Malvinas, disparando una crisis diplomática entre España y Gran Bretaña, que concluye con el acuerdo de permitir a los ingleses retornar a las islas. Pero estos pronto las abandonan, dejando atrás una placa que marca el territorio como posesión de la corona. Los españoles retiran esa placa y la llevan a Buenos Aires. En 1774, el jesuita Thomas Faulkner afirma que capturando Buenos Aires y Montevideo se dominaría toda la región y que la Patagonia puede ser ocupada sin que los españoles se enteren. Pero la creación del Virreinato del Río de la Plata y las revoluciones norteamericana y francesa
cambian el escenario geopolítico para el imperio. En 1800 se produce la anexión de Irlanda, completando lo que será el Reino Unido de Gran Bretaña. Se desarrolla una nueva política imperial, enfocada en crear nuevos mercados en lugar de obtener nuevas colonias. Criollos e ingleses conspiran en las colonias españolas en Sudamérica, mientras Londres analiza apoyar su independencia. El patriota venezolano de Miranda se reúne con el almirante Sir John Popham y el primer ministro William Pitt para planificar una intervención británica en la región. En 1806, una escuadra al mando de John Popham quita Sudáfrica a los holandeses. Avisado por comerciantes ingleses de un tesoro y un puerto indefenso, Popham se lanza sobre Buenos Aires. Desobediencia o acto premeditado, el final de la historia es conocido. Los agasajos porteños duran poco y los ingleses terminan expulsados. Pero el tesoro del virrey ya está en Londres, con aquella placa dejada en Malvinas. El general Beresford es paseado por las calles de Londres como un héroe de la libertad de comercio. En 1807, un nuevo intento termina con una nueva y dura derrota. Por una extraña parábola, el plan original se cumplirá gracias a la derrota militar. Vencedores, los criollos inician el camino a la independencia y a transformarse en un nuevo mercado del imperio. La invasión definitiva será económica, cultural y política, dominando gran parte de la historia de la nación que comienza a gestarse. Poco después de los ataques a Buenos Aires, comandantes y tripulaciones británicos protagonizan la guerra naval del bando patriota contra España. Uno de ellos es Guillermo Brown, que como muchos otros irlandeses, llega al Río de la Plata huyendo de la opresión inglesa en su tierra natal. En 1814, Carmen de Patagones permanece realista, y es un escocés, Oliver Russell, quien los obliga a rendirse. En 1820, la flota patriota que conduce a San Martín al Perú es comandada por británicos, con Sir Thomas Cochrane a la cabeza. En 1827 estalla la guerra con el Imperio Brasilero. Un diplomático inglés se queja de que se pelea más entre ciudadanos británicos que entre Buenos Aires y Brasil. Cuando los imperiales atacan Patagones al mando del inglés Shepherd, la defensa está a cargo de un inglés, Harris, y un galés, Bynum. Corsarios, comerciantes, gauchos y negros libertos derrotan al atacante. De 600 prisioneros, 200 son británicos y se pasan a la Armada Argentina. El 7 de mayo es una fecha fundacional de la identidad patagónica. Carmen de Patagones será durante décadas la puerta argentina a la Patagonia. Después de la Revolución de Mayo, se producen arduas negociaciones. El gobierno de Gran Bretaña exige la apertura total al libre comercio, con garantías y privilegios para sus ciudadanos a cambio de reconocer la independencia rioplatense. Por su política europea, el Reino Unido evita el reconocimiento, pero hay muchos partidarios en las altas esferas y un fuerte lobby impulsado por los comerciantes británicos en el Río de la Plata. La construcción de una neocolonia inglesa en las Tierras del Plata se empieza a producir, diría yo que ya en forma paralela con la Revolución de Mayo, bajo otro sistema, digamos, con una relativa independencia o autonomía política, pero con una fuerte vinculación en lo económico. Una alianza que, conviene aclararlo, no es por mera voluntad de los ingleses, sino que hay clases sociales en la Argentina, ciertas élites, que están dispuestas a pactar con ella porque cosechan beneficios de las dos partes, ¿no? Hay linajes, dinastías de personeros, diríamos, de los intereses imperiales británicos que se conectan con la vida argentina, la vida política, social, a veces como testigos cuya lectura es muy interesante porque nos reflejan aspectos de nuestra propia vida social que son llamativos y que no están registrados por los cronistas nacionales. En el caso de los Robertson, pensemos, uno de ellos está observando la batalla de San Lorenzo con un catalejo desde las galerías del convento de los frailes franciscanos. Otro de los Robertson es un pionero en esto de enviar a Gran Bretaña los diseños de prendas y aperos que se utilizaban en la campaña argentina. Y prontamente, para 1816-19, ya van a estar llegando, provistos en cantidad por la industria de Manchester, los ponchos tejidos en telares así, en forma masiva.
Veamos como la inocente actividad de un viajero de dibujar una prenda, cosa que nos parece de lo más, decimos, qué amoroso, cómo le interesaba el patrimonio cultural de un pueblo extraño. Bueno, inmediatamente esto tiene una utilidad empresaria. En 1824, los Paris Robertson son comisionistas del empréstito Baring, iniciando una tradición de endeudamiento público a favor de las inversiones británicas. Sus descendientes estarán siempre involucrados en los asuntos británicos en Argentina: préstamos, ferrocarriles y tierras patagónicas. En 1825, su primo Woodbine Parish, cónsul británico en el Río de la Plata, es artífice del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y del reconocimiento de la independencia. El tratado regirá por más de un siglo las relaciones bilaterales entre ambos países. Lord Canning festeja: Hispanoamérica es libre, y si dirigimos bien el negocio, será inglesa. Por siglos, la Patagonia había sido una tierra inexplorada para los europeos. Apenas un peligroso pasaje hacia los tesoros de Oriente. Los intentos de habitarla dejaban historias de horror y desolación, y sus habitantes alimentaban fantasías entre científicos y artistas. Pero la abundante fauna marina y las posibles riquezas minerales del Atlántico Sur atraen a exploradores y gobiernos de todo el mundo. La joven y atribulada nación que hoy llamamos Argentina se enfrenta al desafío de hacer valer derechos que nadie quiere respetar. Balleneros y loberos, libres de todo control desde la retirada de los españoles, se topan con la llegada de autoridades argentinas a las Islas Malvinas en 1820. En 1829 el gobierno argentino concede la explotación de las islas al alemán Louis Bernet. Celebrada en principio por los comerciantes ingleses en Buenos Aires, pronto caerá en desgracia cuando Bernet intente poner coto a loberos y balleneros. Una fragata de la Marina de Guerra de Estados Unidos, previo paso amenazante por Buenos Aires, toma prisionero a Bernet y bombardea sus instalaciones en las islas. Gran Bretaña no tarda en reaccionar. Desde Londres, Manuel Moreno advierte sobre los reclamos de acción de funcionarios, comerciantes y la prensa. Observa el collar de islas estratégicamente posicionadas en todo el Atlántico. Malvinas es la pieza que falta. Como Drake siglos antes, en 1825 parte una expedición desde Plymouth hacia los mares del sur. Su objetivo no es la piratería, sino realizar un minucioso relevamiento hidrográfico de las costas de Patagonia y Tierra del Fuego. Esta expedición estuvo dividida en dos fases, la primera capitaneada por Parker King y la segunda por Fitzroy, por Robert Fitzroy. Tanto la expedición del Adventure como del Beagle, que eran los dos barcos que formaban parte de la primera fase de esta expedición, como del Beagle en solitario en la segunda fase, constituyen, digamos, un ejemplo extraordinario de celo profesional y de capacidad científica. Básicamente vinieron a hacer cartografía de lo que era la costa sur de América. Todo lo que es Malvinas, toda la parte sur de Buenos Aires al sur. Hicieron todo lo que es las islas, Tierra del Fuego, Malvinas, todos los puertos acá también. Parker King estuvo acá en la historia del río Santa Cruz, allá por el 31. Remontaron con unos botes hasta lo que es la isla Pavón hoy día. Tras 5 años de trabajo, la expedición de Parker King retorna con mapas detallados y se anota el descubrimiento del canal de Beagle. Robert Fitzroy, capitán de la Beagle, lleva consigo 3 jóvenes fueguinos. Convertidos en señoritos ingleses, se harán famosos y serán recibidos por los mismos reyes. En las últimas semanas del viaje, Fitzroy tomó la decisión de llevarse a Inglaterra estos fueguinos, darle una cierta educación inglesa durante un par de años y que él mismo, con su propio dinero, se encargara de devolver a su país natal. Él consideraba que podría ser un aporte a la seguridad de la navegación, pero también para difundir su creencia religiosa anglicana. Era bien inglés al fondo, había un lado religioso, pero también había un lado muy pragmático. La presencia de estos barcos científicos ingleses aquí en Patagonia son parte de esta estrategia colonial, digamos,
imperial de conocer al mundo para poder dominarlo. Básicamente acá no hay ningún interés filantrópico ni mejorar el conocimiento del planeta Tierra, sino básicamente tener un mejor conocimiento de los sitios que podrían llegar a formar parte eventualmente de los dominios de la corona británica. El almirantazgo determinó hacer una nueva expedición en Tierra del Fuego, expedición que quedó famosa en la historia de los anales científicos del mundo porque Fitzroy, además de traer de vuelta a estos 3 fueguinos, se llevó a un joven pasajero naturalista que se llamaba Charles Darwin. Y además, siempre por iniciativa de Fitzroy, se llevó en este segundo viaje a Tierra del Fuego un catequista que se propuso voluntariamente para quedarse en Tierra del Fuego con los 3 indios que traía de regreso y quedarse allá para evangelizar a los fueguinos. Este intento de este catequista, que se llama Matthew, quedó en los anales como el primer intento del hombre blanco de radicarse en Tierra del Fuego. Y ahí Fitzroy se dio cuenta de inmediato que la situación no andaba para bien y que era demasiado riesgoso de dejar Matthew solo y definitivamente al medio de los yaganes. Al dejarlos atrás, Darwin se pregunta si aquel intento por civilizarlos había sido beneficioso para ellos. Pero el sueño de Fitzroy ya había aprendido en el Reino Unido, y pronto los fueguinos serán objetos de esforzados y trágicos proyectos misioneros. Ya cuando vino Fitzroy y Darwin, estuvieron acá en lo que hoy día Punta Quilla, le sacaron la Biblia afuera, arreglaron su quilla, así que de ahí viene el nombre. Hicieron la remontada al río Santa Cruz, y ellos llegan muy cerca, y en Misery Plains está muy cerca realmente donde está el lago argentino. Era en mayo ya que llegan, el 1 de mayo. Seguramente habría bruma porque no alcanzan a ver el lago. Pero si hubiesen visto el lago, yo siempre me pregunto qué hubiese sido de la Patagonia, ¿no? La idea de Darwin cuando escribe y toda la tripulación que esto es un desierto, que no había nada, que no valía la pena preocuparse por esto. Pero si hubiesen visto el lago, los bosques detrás y todo lo demás, creo que otra potencia se hubiese adueñado de esto mucho antes. Así como resultó, bueno, tenemos que Malvinas se puebla, ya por el 29 ya tenemos un gobernador argentino en Malvinas, y acá recién en el 78 se viene a poblar. O sea que realmente esto estuvo librado al azar durante muchísimos años, ¿no? Gran Bretaña siempre fue un poder expansionista, digamos, siempre iban colonizando en diferentes lados. En esa época Malvinas se lo toman en el 33. Una de las razones es que estaban abriendo lo que era Australia y Nueva Zelanda y precisaban pasar por el Estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos. Precisaban una base también donde poder reparar los barcos después de esa travesía, que muchas veces era violenta. Esa fue una de las razones que se esgrime por la que han tomado esto y un lugar estratégico en ese momento. Y hoy día sigue siendo un lugar relativamente estratégico, a pesar de que las distancias se han acortado en todo sentido. Es un pie de la Antártida también, ¿no? Darwin es un testimonio interesante en el sentido que en el 33 y 34, las visitas que hace a Malvinas, menciona la presencia de gauchos y de ganado cimarrón, digamos, cómo el gaucho dominaba casi a su voluntad toda la geografía malvinera, y Darwin lo da casi como lo menciona como un hecho antropológico, digamos, la presencia de gauchos argentinos perfectamente consustanciados con el paisaje malvinero y con los recursos de Malvinas, como si hubiera sido su lugar en el mundo durante toda la vida, ¿no? En Darwin no hay ningún tipo de reclamación de que Malvinas sean una colonia inglesa o deban ser una colonia inglesa. Darwin hace simplemente una descripción como un observador neutro, diría yo, prácticamente sobre cómo era la vida en Malvinas, tanto la vida de la fauna silvestre como la vida humana en Malvinas, ¿no? De todos modos, lo que cabe decir, en el caso de Darwin hay sin duda un interés científico genuino, como lo habrá habido en otros viajeros. Pero siempre los objetivos de los viajes no eran inocuos, digamos. Digamos que la ingenuidad es peligrosa para poder vivir en un mundo donde hay más lobos que corderos.
La Patagonia es explorada, explotada y lentamente habitada por aventureros, científicos, religiosos y ganaderos, en su gran mayoría británicos, que empiezan a hacerla más conocida, codiciada y en definitiva habitable. El Foreign Office se ve acosado por ciudadanos que preguntan si la Patagonia es británica o deben remitirse al gobierno argentino. Y aunque no se comprometen, tampoco están dispuestos a renunciar por escrito a ninguna posibilidad futura. Desde la cordillera hasta el Atlántico, la Patagonia es algo más que una tierra de extraordinaria belleza. Es una reserva estratégica incomparable, por sus fuentes de agua dulce, pero también por su caudal energético. En su territorio se concentra el 80% del petróleo y gas del país, el 90% de la energía eólica y el 30% de la energía hidroeléctrica. Hemos auditado la zona de nuestros principales parques nacionales y hemos encontrado todo este tipo de irregularidades, todo este tipo de debilidades en la reglamentación, lo cual para nosotros esto es una alerta. Allí se establecieron los nuevos terratenientes extranjeros, con nombres como Benetton, Lewis, Tompkins, Turner. Otras tierras buscan compradores en avisos publicados en diarios como el New York Times, el Wall Street Journal o el Financial Times. Estancia El Pedral, Puerto Madryn, Argentina. It serves as an incredibly comfortable base for boat expeditions into the Valdez Peninsula area, whale watching, and viewing one of the richest combinations of sea and bird life in the world. From whales to penguins to sea lions and seals. ¿Pero hay zonas más extranjerizadas Sí, que sobre otras? todo las zonas cordilleranas, las zonas patagónicas, son las que están más extranjerizadas. Ahora, yo también le puedo decir a usted que en la provincia de San Juan también tiene un 20% de su territorio provincial que está en mano extranjerizado, pegado a la cordillera y fuera de la cordillera. Y en la provincia de Salta la superficie en manos extranjeras es superior al 10%. Imagine Patagonia, virgin landscapes, unexplored woods, deep silence, non-imagined colors, crystal waters, pure and immaculate air. In a harmful context of weather changes and global warming, Patagonia presents itself as a perfect refuge and a rare treasure to be defended. Las Taguas Farm offers a unique possibility of owning more than 1,200 hectares full of nature with native Eyre and Coyway woods, pine forestation, and mirrored lakes of pure glacial waters. Tan buscada resulta la Patagonia que se la ofrecen los clasificados internacionales de todas las formas imaginables, hasta como un paraíso fiscal. Located at a fiscal paradise, granting stable and convenient profits, it makes for an ideal place to rest and enjoy nature right at the end of the world. Así nos describen, como un paraíso fiscal apto para inversiones y negocios de cualquier tipo en medio de recursos naturales extraordinarios. Estancia Alicurá is one of southern Argentina's historic reputation ranches and represents the ultimate in Patagonia living and lifestyle. The panorama from almost anywhere on the property stretches for miles across rolling native grasslands to the peaks of the Andes. La mayor cantidad de concentraciones están dándose en los últimos años, a partir de la década del 90, en las llamadas zonas de frontera y que tienen que ver con recursos naturales muy importantes, ya sea agua potable, minerales, paisaje,
digamos, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Por todo esto, la Patagonia aparece como el lugar más codiciado y los viejos habitantes apenas pueden resistir al embate de los nuevos dueños. Los extranjeros, bueno, por ahí a lo mejor quiere alguien venir a comprar tierras, pero no en esta cantidad de tierras, o sea, en esta cantidad de hectáreas, digamos. Porque estos son miles y millones de hectáreas. Me genera mucha bronca, sinceramente me genera mucha bronca, que se esté rifando el país, digamos. Un poco más al norte del país, la situación se repite. Así empieza todo. Con un aviso en internet que ofrece enormes cantidades de tierra en zona de frontera. 200.000 hectáreas que incluyen nieves eternas en los picos del cordón montañoso de Famatina. Un gigantesco campo que dispone de aguas termales y también de abundante agua de ríos propios y afluentes. Tiene recursos mineros tales como oro, plata, cobre, zinc, tungsteno, uranio y cuarzo. Tiene pasturas para la cría del ganado y tierra fértil para cultivar uva. Pero el aviso no dice nada sobre la existencia de un pueblo dentro de estas tierras. El lugar se llama Vallehermoso. Está al norte de la provincia de La Rioja, a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ahí, unas 50 familias viven de sus pequeñas granjas y de la cría de animales. Vendieron las tierras con ustedes adentro, ¿así se siente? Exactamente, un poco así, ¿no? Es doloroso, ¿no? A esta altura del siglo XXI estamos, es como retroceder al tiempo atrás, ¿no? Ninguno se salvó de ser engañado. A todos les hicieron creer que iban a ser propietarios. Pero les estaban haciendo firmar la cesión de sus tierras. ¿Usted firmó algo que no tendría que haber firmado? Claro, firmamos un comodato, pero por uno, la ignorancia de uno, porque no conocemos, no sabemos qué es un comodato, no lo conocemos realmente. Nosotros queremos una garantía para que nosotros sigamos haciendo y después siga nuestro hijo. O sea, creían que era una buena noticia y resultó ser una mentira. Una mentira, una trampa que lo han hecho nosotros. Pero, desgraciadamente, caímos en errores por no saber conocer las leyes, no sabemos cómo es. Me imagino lo que habrá sido para ustedes recibir esa noticia, ¿no? Del tema de la venta. Sí, no, malo. Porque imagínense que nos tenemos ahí unos animalitos, nos tenemos que dar hacer y ya que a donde uno se ha criado, ya tenido de a donde vengan y después le digan, andate, aquí no tenés nada. Fueron víctimas de lo que nosotros creemos es un fraude, los hicieron ingresar a un estudio jurídico donde a partir de allí vino todo un lavado de cerebro a convencerlos de que se llevaban por fin una escritura. Era el sueño, y estaban firmando en realidad un comodato que es nada más ni nada menos reconocerle la propiedad e incluso guardarles la posesión a este señor. En estas tierras se asienta la reserva de agua dulce más importante de la provincia. Sin embargo, no hubo ningún problema para engañar
a todo un pueblo y vendérselas a un ciudadano norteamericano que pagó, según la escritura, $650.000. Es decir, que cada hectárea le costó apenas $3.25. Entonces, se violan constituciones provinciales, se ha violado la Constitución Nacional, hay una complicidad de los poderes políticos y el poder judicial locales en las provincias, en las distintas provincias del país, y entonces hay tal grado de impunidad que realmente son muy preocupantes estas actitudes. Aunque resulte escandaloso, ni siquiera el gobierno riojano advirtió la maniobra. La verdad que es un tema que nos preocupa como provincia, 200.000 hectáreas, en donde nosotros hemos advertido desde nuestros registros oficiales, en este caso el registro de la propiedad inmueble que depende de la Secretaría de Tierras, que no era posible permitir bajo ningún punto de vista la inscripción en folio real, esto es título perfecto, de un pueblo que es nuestro, que está nuestra gente, que están en nuestros recursos naturales importantísimos para La Rioja. Seguramente los funcionarios del registro de la propiedad de la época también tienen un grado de responsabilidad, porque tendrían que haber advertido antes la maniobra. O sea que hay responsabilidades compartidas. ¿Se hizo la vista gorda? Sin lugar a dudas que se hizo la vista gorda. Lo que preocupa es que estas tierras no solo contienen un pueblo, no solo guardan la mayor reserva de agua de la provincia de La Rioja, sino que además están en zona de seguridad. ¿Estas tierras nunca se podrían haber vendido a extranjeros? Nunca se tendría que haber realizado esa operación sin la previa conformidad que tienen que hacerlo previo a la operación de compra-venta. ¿Y se hizo de todas maneras? Se hizo de todas maneras y con una falla grave allí. ¿Y qué siente usted cuando le dicen que esta tierra que habitaron sus antepasados por generaciones ha sido vendida y además a un extranjero? Nos produce un poco de bronca, por decir así. ¿Por qué una zona de frontera como es la nuestra, a donde estamos nosotros, se tenga que vender? Aparte, este pedacito le pertenece a la provincia de La Rioja. Y me parece que como riojanos, que como vinchinistas, como argentinos, nos deberían dar el lugar que nos corresponde. No tenemos por qué ser un extranjero venir a ser dueño de algo que por más que él tiene el dinero y nosotros no lo tenemos, pero nosotros sí estamos viviendo en el lugar. En el año 2009 el Estado Nacional adoptó una política de alta flexibilidad al dictar una resolución que habilita a extranjeros comprar tierras en zonas de frontera. En distintas localidades, distintas ciudades, distintos sitios naturales que estaban protegidos, que no habían sido tocados, han sido desafectados y por lo tanto han quedado a disposición para ser adquiridos por cualquier particular o por cualquier empresa extranjera. Pero hay localidades donde hay comunidades de pueblos originarios, donde hay pequeños pueblos que han sido desafectados. Y antes estaban protegidos. Y antes estaban protegidos y ahora determinaron que no eran de importancia vital. Mediante la resolución 166, el Ministerio del Interior fijó un nuevo mapa de las zonas de seguridad en la frontera. 89 centros urbanos de 14 provincias quedaron desafectados del régimen de previa conformidad que se exige a extranjeros que quieren comprar tierras en las fronteras. Esto lo decidió el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior hace 7 meses aproximadamente. De hecho, nosotros también nos encontramos que en la península de Valdés, muy cerca de Puerto Pirámides, se le decía a los que quisieran comprar, a los extranjeros, que iban a poder hacer expediciones para contemplar la ballena, la ventaja que ofrecía Puerto Pirámides. Se están ofreciendo estancias en el sur del país
que están cercanas a lagos, que están cercanas a ríos, se las ofrece en venta con los ríos y con los lagos. ¿Por qué nuestro país flexibiliza aún más la venta de tierras? ¿Por qué zonas que eran protegidas dejan de serlo? Mire, yo no sé si es por ignorancia, si es por desidia, por desconocimiento o todo esto va mezclado lamentablemente con corrupción. La Secretaría del Interior tiene pendiente armar una base de datos para registrar la titularidad de los dominios en zona de seguridad. Mientras tanto, no se sabe con certeza cuántas tierras de frontera pertenecen a extranjeros. Tampoco se controla quiénes ni cómo compran. Un hecho que nos sorprende mucho es que en la mayoría de los expedientes no hemos encontrado copia de las escrituras, con lo cual el problema de la titularidad se desdibuja. Y la titularidad diríamos, de cualquier emprendimiento es básica para saber si es nacional o extranjero y si reúne o no las condiciones. 2 informes de la Auditoría General de la Nación detectaron numerosas irregularidades en la compraventa de tierras en las zonas cordilleranas. Mire, las estadísticas son muy desalentadoras. Yo le diría, para graficar que cuando hablamos ya de registros, la ausencia de escrituras en un 53% de expedientes. Nos debemos un debate con respecto a la extranjerización de nuestro territorio. Tenemos que tener un sentido más de patriotismo, ¿no? De querer al lugar, de querer a nuestra gente. Y yo pregunto, ¿es fácil comprar en Estados Unidos 200.000 hectáreas? La pregunta decanta sola. ¿Qué pasa en otros países? Y la legislación es muy estricta. Yo no puedo ir a comprar tierras en Europa o en Estados Unidos. Ni siquiera un mexicano que está dentro del NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, ni un canadiense pueden comprar tierras en Estados Unidos. Es decir, no pueden comprar una vivienda, puedo comprar una casa, puedo comprar un departamento, pero yo no puedo ir y decirle, señores, yo quiero comprar 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas porque quiero tener campos en Estados Unidos. Está prohibido en Japón, en la Comunidad Económica Europea no se pueden adquirir tierras. No es solo una causa de tierra, es una causa de vida, de la vida misma, porque la tierra para esos pobladores es todo. Si nosotros a esa gente le sacamos la tierra, le sacamos nada más ni la vida. En la zona, distintas zonas de frontera y aún zonas que no son específicamente fronterizas, nosotros encontramos un proceso de extranjerización y de concentración de tierra con recursos naturales altamente estratégicos, que no solamente no se ha revertido, sino que se ha acentuado y se ha agravado. Es rifando el país, digamos. Todo alrededor ya se han vendido todo. Han vendido todo. Estancia El Pedral, Puerto Madryn, Argentina. Nadie sabe con exactitud cuántas hectáreas están en manos extranjeras. Las Taguas Ranch, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Nadie sabe cuántas están a la venta. Estancia Alicurá, Neuquén Province, Argentina. Para nosotros esto es una alerta. Ningún proyecto de ley ha sido tratado para regular la venta de tierras productivas o en zonas de frontera. Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Y mientras tanto, las ofertas se reproducen.